Si te detienes a pensar en el género de terror, puede que lo primero que se te venga a la mente sean ideas como lo sobrenatural, la violencia o la muerte, o bien arquetipos reconocibles en la narrativa desde hace siglos, por ejemplo, fantasmas, vampiros, zombies. Ok, iniciemos con una definición fácil y resumida de lo que es el miedo. Según la primera opción que solemos buscar, Wikipedia, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro. Un simple concepto que puede provocar y sacar a flote emociones y reacciones que de ninguna otra manera consideraríamos posibles en nuestro día a día común. Evolutivamente, nos fue necesario reconocer el peligro para saber cuándo era preferible correr o cuándo debíamos pelear. En nuestro ADN, además de la herencia de ancestros físicamente aptos, tenemos también el raciocinio y cautela para hacer caso al miedo cuando éste se presente, y así poder vivir un día más para poder pasar nuestros genes a la siguiente generación. Cabe mencionar que hoy en día no muy seguido nos topamos con una bestia entre la fauna de nuestra habitación, o debemos decidir si consumimos aquel alimento de colores exóticos. Nuestros temores han evolucionado, pero la esencia permanece, y esta esencia no siempre es racional o tangible siquiera. Como estaría encantado de explicar el buen Lovecraft, es lo desconocido, algo que nos saca de nuestra zona de confort, hace que nuestro cerebro sufra una especie de interrupción y nos recuerda de manera nada agradable nuestra mortalidad y fragilidad humana. ¿Puede el temor clasificarse en categorías bien definidas? Sí y no. Sí, porque mucho del material narrativo que consumimos sigue las líneas de fórmulas ya probadas y no por esto menos efectivas. Y no, porque cuando creemos que lo hemos visto todo, solemos sorprendernos con el límite de nuestra propia ignorancia. Y a pesar de saber que ciertos temores son irracionales, nuestro intelecto no nos ayuda a evitar que nuestro pulso suba cuando presenciamos criaturas inofensivas, personas con rasgos no tan familiares, figuras formadas en la nada, etc. Lo desconocido puede ser más latente y sugestionador. Tememos a la incertidumbre, a veces en la desgracia, pero conocida, nos sentimos aliviados, desesperanzados, pero con calma, ya que ya nada puede ir peor, ¿cierto? Nuestro cerebro no reconoce con certeza el límite de ese peor. Si algunos pensamos que es la muerte, otros pensarán que es la muerte de sus seres queridos. Otros dirán que hay algo aún peor, algo así como un castigo eterno y devastador. Y ese tipo de historias atraen fuertemente nuestra atención. Entonces, entrando ya al tema, aquí les presento algo que conocen muy bien, una forma simple que incluso puede ser estudiada matemáticamente. ¿Esta espiral les provoca terror? La respuesta de la mayoría debería ser un no, pero si han leído Uzumaki del mangaka Junji Ito, ya intuirán mi punto. Los temas de los mangas de Ito pueden clasificarse como terror japonés, claro, pero algo heterodoxo y con obvias influencias Lovecraftianas, de body horror y ficción extraña. Ito toma un elemento tan básico y le adjudica propiedades fantásticas, inesperadas e incluso jocosas. Debo admitir que me reí mucho leyendo Uzumaki. Y el resultado, un cóctel de terror oriental, Lovecraftiano, visceral y muy original. Dicen que cualquier historia puede ser interesante si un Kafka la escribiera. Y es verdad. A lo largo de la lectura de este manga se toparán con capítulos al parecer aislados de la trama principal, y muchos lo están. Pero al final esto se justifica, ya que si un fenómeno similar se presentara en cierto lugar, de este resultarían multitud de historias curiosas y aleatorias. Algunos de estos capítulos lentamente ayudan a establecer la situación, evolucionar a algunos personajes
y sobre todo a definir un escenario tan particular como el de esta historia. Un punto a favor de esta historia es su originalidad. Uno tal vez está acostumbrado a prever el clímax y desenlace de tramas, digamos, más mainstream. Pero en este manga uno no tiene muchas pistas de lo que sucederá, o siquiera de si algo sucederá. Y el final de esta historia es, en mi opinión, excelente y de proporciones, como ya mencionamos, Lovecraftianas. Leyendo a Ito descubrirán que se puede temer a cosas que antes no imaginábamos podían ser motivo de temor. Esto porque nuestra naturaleza adaptativa aprende el miedo. Sí, es cierto que mucho de este es subconsciente y heredado, pero también se puede aprender, por las buenas o por las malas. Si somos bombardeados con información negativa respecto a algo, con el tiempo aprenderemos a temer a las cosas más inocuas que se puedan imaginar. Se han ejecutado experimentos y sabemos que sembrar el temor en la mente no es tarea tan difícil como uno creería. Y ahí, donde nuestro código del temor no está completo, donde los bugs aparecen, aparece también un miedo más profundo que nos obliga a revisar dicha programación. Pero al estar asustados no lo hacemos de manera correcta y el temor crece aún más, incluso en un ciclo catártico si estás lo suficientemente sugestionado. Finalizando, mi recomendación es que si disfrutas del terror en general o con influencias Lovecraftianas, asiáticas, de body horror, etc., le des una oportunidad a este manga, que si bien no es perfecto y a momentos es un poco lento y absurdo, en los capítulos finales avanza y cierra de manera increíble y con proporciones redundando de nuevo Lovecraftianas. El propósito de este video no ha sido el de servir como reseña, por ello no se ha ahondado ni en detalles, ni personajes, ni trama. Más bien ha sido un intento de definir cómo un terror menos convencional puede ser más efectivo al apelar a sentimientos más básicos e indefinidos. Espero hayan encontrado esta cápsula entretenida, para mí lo ha sido. Espero verlos en el siguiente video, y si desean más contenido similar pueden suscribirse al canal, ya saben, compartir, dar like, etc. Y sobre todo, no se olviden de dejar su opinión en los comentarios. Bye.